SER Podcast. Ximo Puig ha anunciado esta noche que se queda en la oposición después de 8 años de presidencia, después de subir 54.000 votos respecto a las anteriores elecciones, después de ganar 4 escaños, pero habiendo perdido la presidencia de la Comunitat Valenciana por la debacle de sus socios de la izquierda. Puig se queda en la oposición valenciana, lo acaba de anunciar así. Para que un país funcione adecuadamente, para que una comunidad como la nuestra funcione adecuadamente, tiene que haber un buen gobierno, en eso no podemos participar, pero tiene que haber también una buena oposición. Y yo desde hoy voy a liderar la alternativa de futuro para la Comunitat Valenciana. El mapa autonómico y local en plena recomposición tras la sacudida del domingo. Esta tarde se han reunido las ejecutivas del PSOE en toda España y más allá de lamerse las heridas hay un mensaje claro, que es que no se lo van a poner fácil al PP. A diferencia, por ejemplo, del partido de Revilla en Cantabria, que se abstendrá para que el PP, que ganó allí, pueda gobernar sin Vox. Y ya de paso también para que el PP le garantice al Partido Regionalista Cántabro algunas alcaldías. El PSOE ha decidido hacer todo lo que está en su mano para retratar al PP con Vox. En Extremadura, por ejemplo, ganó Vara, pero no le dan los números. Al PP con Vox sí. Lo que pasa es que el PP quiere actuar como si los números le dieran solo. Y pide al PSOE que se abstenga para no tener que pactar con Vox. Guillermo Fernández Vara, que amagó con irse en un primer momento en las horas posteriores a las elecciones, ahora dice que abstenerse ¿de qué? ¿Cuándo ha ocurrido en la historia que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde? ¿Pero eso cuándo ha ocurrido? O sea, ¿cómo es posible pedir que se abstenga el partido que gana para que gobierne el que pierde? Estamos llegando, nos hemos acostumbrado según qué cosa, pero eso no parece razonable. Tanto Vara en Extremadura como Lambán en Aragón saben que lo tienen perdido, saben que los números ni les dan ni les van a dar, pero van a hacer lo posible por exprimir la imagen del PP pactando, si no rogando, a la extrema derecha de Vox. Mesa del análisis de Hora 25, hoy con Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Buenas noches, Morillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Simón, muy buenas noches. Muy buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día del nacimiento ya es oficial de un nuevo partido. Yolanda Díaz ha registrado su organización con el nombre de Movimiento Sumar. Creo que esto refuerza la necesidad de encontrar, digamos, un proceso de confluencia, ¿no?, alrededor de Sumar. No hay tiempo de distracciones. El ministro Subirats de los Comunes pide cerrar el acuerdo cuanto antes. Ya están dentro Izquierda Unida y Verde Secu y siguen en marcha las conversaciones con Podemos. Un martes en el que los principales investigadores y expertos de la inteligencia artificial, 350, firman una carta abierta en la que piden enfrentar el riesgo de extinción que supone para la humanidad, dicen, esta tecnología, y que comparan con una guerra nuclear. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. Es Altman, uno de los firmantes, propietario de ChatGPT, que ya avisaba así ante el Senado de Estados Unidos de la necesidad de una regulación de la inteligencia artificial. El dato económico del día es el de la inflación de mayo, baja 9 décimas hasta el 3,2%. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes. Ha celebrado la vicepresidenta Calviño. Es el dato de inflación más bajo desde hace casi 2 años, según el dato adelantado del INE. La caída se debe a que los carburantes son más baratos que hace un año y a que los alimentos suben a un ritmo más bajo. Y en el plano internacional, la OTAN ha desplegado otros 700 soldados en Kosovo. Stoltenberg, su secretario general, pide una desescalada a Kosovo y Serbia por las tensiones en esa zona de los Balcanes. Y todo esto en otro día de mucha agua. Aguaceros que en la región de Murcia han obligado a Emergencias a hacer al menos 9 rescates y que han dejado totalmente inundada la localidad toledana de Cebolla. Gracias, Marina. Y en la Contra de Hora 25... Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Después de la debacle del domingo, Ciudadanos ha anunciado hoy que no se va a presentar a las generales. También hay que decir que fueron sus votantes quienes dejaron de presentarse bastante antes que el partido. Sí, ahora directamente ya se abstiene en el partido. No va a permitir más abstención entre sus votantes. Hay funerales dolorosos y este no es uno de ellos. Lo lastimoso es no ver a Albert Rivera echando las últimas paladas, porque dejó al partido. A mí me recordaba la escena aquella en la que entierran a Uma Thurman en Kill Bill. Así se quedó Ciudadanos, solo que antes Rivera se preocupó incluso de amputarle las manos al partido. Ahí no había manera de salir. Hizo aquello que decía el señor Barnes en Los Simpson: daría todo lo que tengo por tener un poco más. Y con esa frase destruyó un proyecto político en el que había gente válida, gente que se lo creía de verdad y que terminó devorada
por su ala más engatusadora, por aquellos que están en política como pueden estar en un resort, por vacaciones o por cargos, más entretenidos en averiguar a qué partido iban a ir a parar después que en el propio partido que tenían entre manos. Y sí, efectivamente estoy hablando de los de Quinto, de los Cantó, de los Girauta. Al final, un partido político se acaba pareciendo siempre a sus dirigentes más ruidosos y suelen matarlos sus dirigentes más miopes. Sí, aquí también estoy hablando de Rivera, los que se deslumbran con lo que ellos pueden ser, presidentes del gobierno, antes que lo que el partido puede aportar, que había sido entrar en el gobierno con la oferta de Sánchez. La última oportunidad la tuvo, la primera nunca la tuvo. Hasta mañana, Javis, un beso. Un beso, chao. Imagínate, Simón, esa Begoña Villacís que pudo llegar a haber sido alcaldesa de Madrid. El PSOE la habría hecho alcaldesa de Madrid si Ignacio Aguado hubiese hecho presidente de la Comunidad de Madrid a Ángel Gabilondo. Los números daban. Begoña Villacís podría haber sido alcaldesa de la capital de España y unos años después, fuera. Ni un solo escaño, ni un solo concejal en el Esto va a pasar a la historia. De hecho, va a pasar a la historia porque probablemente ningún partido político en España ha dilapidado tantísimo caudal, tanto electoral como sobre todo de capacidad negociadora como lo que hizo Ciudadanos. Es que en un sistema de 5 partidos el que está en medio es el que puede decidir, el que es pivotal. Es que no nos damos cuenta que en la repetición electoral una parte del castigo que recibió ese partido cuando se hundió perdiendo más de 2 millones de votos tuvo que ver con muchas promesas que ellos incumplieron de regeneración en muchos territorios. Inés Arrimadas se comprometió a que habría alternancia en la región de Murcia. También se comprometieron a que podría haberla en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León, porque los votantes de Ciudadanos sí fueron indulgentes con el cambio que hicieron en Andalucía. Porque el votante de Ciudadanos podía comprender esa lógica. Lo que no entendió una parte de su votante fue esta aspiración a convertirse en el partido hegemónico dentro de la derecha. Le prestaron unos votos para regenerar el sistema y perdió esa bandera, convirtiéndose en un partido nicho antinacionalista periférico, por decirlo de alguna manera. Y claro, el problema es que cuando Vox ya está desatado, ya no tienes ventaja comparativa en ese marco. Para lo que te votaron, que era para limpiar, no lo has hecho, y los votantes, por lo tanto, como partido instrumental, que ahora está de moda decir esto, como partido instrumental que eras para eso, desertan de ti. Morillo. La verdad que la decisión de hoy de Ciudadanos de no concurrir a las generales, yo creo que era un secreto a voces, ¿no? O sea, era la única decisión lo único que les quedaba. Las encuestas decían que solamente había una cabeza de lista, que era Inés Arrimadas, que tenía alguna posibilidad de obtener un escaño, y ni siquiera las tenía todos consigo. O sea, esto estaba cantado. La verdad que es asombroso lo que ha pasado con Ciudadanos, efectivamente. Y a mí me parece que Javi ha dicho una cosa que, aparte de la ambición desmedida de Rivera, en Ciudadanos había gente muy válida, gente de verdad comprometida con un proyecto de un partido político de centro, bisagra, pero después de Ciudadanos también había muchos benedicos que estaba ahí como podía estar en cualquier otro partido, y sobre todo en las estructuras, conforme se iba descendiendo, con todo mi respeto, había mucha gente que al calor de una marca poderosa y un líder carismático como el de Rivera se pegó ahí y le ha hecho mucho daño al partido, y eso yo sinceramente en Andalucía lo he visto muy de cerca. ¿Cómo es posible que en Andalucía tuviera una vicepresidencia de la Junta de Andalucía y 5 consejerías, más de la mitad del gobierno, además las áreas más estratégicas que negociaron estupendamente las carteras, y a las siguientes elecciones el PP obtenga una mayoría absoluta y Ciudadanos desaparezca del mapa y no tenga ningún escaño en el Parlamento? Pues porque hoy en día la mayoría de esos líderes de Ciudadanos están en el organigrama del PP y están muy bien colocados en el PP. Entonces yo creo que eso dice mucho de por qué Ciudadanos está donde está, no solo por Albert Rivera, que creo que tiene mucha culpa, sino porque al final en este tipo de partidos que estaba aquello era una efervescencia. Yo me acuerdo la primera vez que vino Rivera a Andalucía, era como Dios, ¿no? La de gente que se pegó ahí. Y gente, pues todos no tenían intereses pues nobles, ¿no? Juliana. Bueno, algo estaba ya, o sea, la muerte de Ciudadanos ya se produjo hace tiempo, ¿no? Yo, de todas maneras, no comparto demasiado
admiración retrospectiva respecto a Ciudadanos. Primero, Partido Liberal, habría que discutir mucho sobre esto. Dos, es la formación política cuyos principales líderes yo creo que han sido, y voy a utilizar la palabra exacta y precisa, más mimados por los medios de comunicación españoles. No hay nadie más que haya recibido tantos mimos de la prensa española como Albert Rivera e Inés Arrimadas. Y luego creo que otra cosa que les ocurrió, especialmente a Rivera, es que se dejó magnetizar por los despachos de Madrid, que siempre a veces envían a la gente al precipicio. Le hicieron creer cosas que en realidad no podían ser, ¿no? Es decir, le hicieron creer que él podía ser el presidente del gobierno, sustituyendo al Partido Popular, y los viejos partidos son más resistentes de lo que se creía. Vamos a cerrar ya este paréntesis Ciudadanos. ¿Cómo está el PSOE por dentro? ¿El adelanto electoral es una huida hacia adelante o hay estrategia? ¿Algún dato que indique que hay partido? ¿Hasta qué punto el PSOE está entrando o corría el riesgo de entrar en convulsión interna si Pedro Sánchez no hubiese hecho la maniobra del adelanto electoral al 23 de julio? Vamos a hacer una pausa, un minuto, y hablamos con la máxima responsable del Partido Socialista después de Pedro Sánchez, que es su vicesecretaria general, la ministra María Jesús Montero. Hora 25. Aimar Bretos. 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias. María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE, ministra de Hacienda. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir a Hora 25. Ministra, usted fue una de las pocas personas a las que Pedro Sánchez consultó antes de tomar la decisión sobre el adelanto electoral. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, yo no revelo mi fuente igual que tú no revelas las tuyas, ¿no? Le pidió... Tenemos un código aquí secreto entre ambos. No, el presidente, quiero decirlo, que cualquiera que lo conozca sabe que tiene una personalidad suficientemente fuerte como para tomar las decisiones que le corresponden en exclusiva a él. Y con absoluta honestidad le puedo decir que el presidente es el que toma la decisión, la prerrogativa le corresponde, desde luego es de una inteligencia, desde mi punto de vista, muy importante el hecho de adoptar esa decisión, pero además de una osadía y de una valentía política que marca la diferencia y le corresponde a él, y él es el que la toma, y al día siguiente se la comunica al rey y posteriormente a la ejecutiva, en donde tuve ocasión también de participar con el resto de compañeros. Yo diría que en una unanimidad de que efectivamente era lo mejor que se podía hacer dado el resultado que habíamos tenido en las elecciones autonómicas y locales. O sea, todo el mundo en el PSOE piensa que es una genialidad táctica, no hay nadie que piense que esto es un suicidio. Hombre, no le voy a preguntar a los miles de militantes cada uno, pero sí, desde luego, los órganos de dirección, catas, ¿no? Ministra, sí, en las catas, ¿no? Sí, en las catas, sí. En los órganos de dirección del partido, yo creo que todo el mundo coincide en que efectivamente era lo mejor por salud democrática, y él mismo lo explicó el día de su comparecencia, puesto que el resultado de las urnas, más allá del debate local y el debate autonómico, marcaba también un mensaje a nivel nacional. Era bueno darle la palabra a los ciudadanos, y por otra parte una valentía que yo creo que siempre hay que reconocerle a este presidente del gobierno, que pone de manifiesto que es mentira lo que algunos dicen de que le gusta mantenerse en el poder a cualquier precio y a toda costa. Todo lo contrario, su único afán de estar en Moncloa es intentar mejorar la vida de la gente, y prácticamente la legislatura ya estaba concluida porque los principales avances ya se habían llevado a cabo, ya se habían aprobado por el Congreso de los Diputados, y prácticamente quedaban 2 meses hábiles en el Congreso de los Diputados, y por tanto podemos hablar incluso de adelanto técnico. Bueno, adelanto técnico con una presidencia de la Unión Europea de por medio. Técnico tampoco es, ministra. Porque era bueno para la presidencia también de la Unión Europea, y es algo que pesó en su decisión, el que la imagen que se proyectara de España fuera una imagen de estabilidad, de solvencia, y no lo que se podía prever que hubiera ocurrido, caso de que él no hubiera convocado elecciones, que hubiera sido, como usted puede imaginar, que el principal partido de la oposición todos los días y a todas horas hubiera estado haciendo ruido a propósito de adelantos electorales y de cuestiones que para nada benefician la imagen de España en el exterior, que es muy buena y tiene que seguir siendo buena. ¿Cuál entiende el PSOE que ha sido el mensaje de las urnas?
Más allá de lo que pueda decir el PP, ¿cuál entiende el PSOE que ha sido el mensaje de las urnas? Evidentemente los resultados no han sido buenos para el Partido Socialista y no los esperábamos. Con franqueza, creo que hay que asumirlo en normalidad democrática, pero evidentemente no han sido conforme a nuestras expectativas. Si usted observa el número de votos respecto a la diferencia que ha marcado el Partido Popular, son apenas 3 puntos, no son tantos votos como lo que ha significado en la aritmética luego de la alianza, o lo que va a significar, porque todavía en este momento se están discutiendo en esa aritmética la pérdida de poder territorial en términos de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos que hasta la fecha estaban gobernados por el Partido Socialista. Por tanto, creemos que era bueno que los ciudadanos explicaran claramente si el sentido de su voto se debía bien a que el marco del debate que se había planteado por el principal partido de la oposición durante la campaña trascendía lo que eran elecciones autonómicas y elecciones locales. Bien, porque se ha producido una fragmentación del voto a nuestra izquierda que impide que aunar un voto importante también para la conformación de esos gobiernos y para que Vox no tuviera el peso que sí ha obtenido en algunos entornos, o bien porque se pensara que la dirección política que se está llevando a cabo en las políticas nacionales no eran las correctas. Por tanto, todo orientaba a que se le diera la palabra a los ciudadanos y que sean ellos los que a través de su expresión democrática trasladen si quieren consolidar políticas que se están desarrollando por este gobierno o si a la contra lo que prefieren es lo que nosotros hemos llamado el retroceso o lo que Feijóo ha dicho directamente, la derogación de esas políticas que durante la legislatura, desde nuestro punto de vista, han sido esenciales para combatir la pandemia, para combatir la guerra de Ucrania, pero también para dar mayor bienestar y conquistar libertades para los ciudadanos, por ejemplo, la ley de eutanasia. Ha dicho algo, ministra, y no nos lo esperábamos. ¿El PSOE ha perdido la capacidad de oler, de escuchar por dónde vienen las cosas, de la magnitud de los movimientos subterráneos que se están generando? Yo creo que no el PSOE. Yo creo que la política del siglo XXI y de esta parte del siglo XXI discurre de una manera en la que es difícil por parte de los encuestadores, de los analistas, de las consultorías, ser capaces de identificar una foto proyectada del voto. Probablemente el voto se puede más o menos hacer la cata, como usted bien decía antes, o se puede pulsar en un momento determinado, pero cada día nos dicen más los analistas que hay un cambio de voto y hay una dinámica propia de voto en la última semana que no sé si responde a que realmente es así o es que previamente no aciertan, ¿no? Y posteriormente luego explican que se ha cambiado el voto por parte de los ciudadanos. No soy experta en la materia, no lo sé, pero lo que sí es verdad es que las encuestas aciertan poco en esa proyección del voto y por tanto hasta el último minuto estamos recontando las urnas y hasta que no se recuentan qué verdad es, que no se puede decir cuál es el resultado de unas elecciones. Bueno, con el resultado ya encima de la mesa, esta tarde ha habido reunión de las ejecutivas del PSOE en toda España. ¿Qué le llega? ¿Qué sensaciones, qué lamentos? ¿Hay abatimiento en el PSOE? ¿Qué hay? Bueno, yo diría que por supuesto hay un sentimiento de dolor en aquellos lugares en donde se han perdido las alcaldías que son significadas o que son pequeñas, da igual, porque todo el mundo le duele aquello que representa, donde la comunidad autónoma no ha podido sumar y por tanto seguir trasladando un mensaje y una política progresista, porque creemos que hemos hecho un buen trabajo. Sinceramente le digo que por parte del Partido Socialista estamos orgullosos del trabajo que han hecho nuestros presidentes, que han hecho nuestros alcaldes en el peor momento que ha vivido España, que ha hecho el gobierno de España, una política que se ha puesto de ejemplo en todos los lugares, en todos los actos, en todas las conversaciones públicas que hemos mantenido, pero desgraciadamente el ruido, la bronca, el marco que ha querido instalar el Partido Popular, que no ha hablado de economía, ya no le interesa hablar de economía cuando tenemos la inflación de las mejores de Europa en términos de combate de la subida de precios, cuando tenemos el mayor crecimiento, cuando estamos en más de 20,6 millones de personas ocupadas, ya no ha querido hablar de economía, no quieren hablar de bienestar social, no se quiere hablar de sanidad, no han querido hablar de educación. Es más fácil hacer una campaña destructiva que una campaña propositiva y en positivo, como ha pretendido hacer el Partido Socialista, y esa bronca y ese ruido ha ganado esa batalla y por tanto se han quedado en casa muchos votantes que podrían haber optado por opciones de izquierda y concretamente por el Partido Socialista, y luego también a la izquierda del Partido Socialista ha habido mucho voto
que no ha servido, que ha sido inútil, porque al final, al fragmentarse, no ha conseguido el porcentaje mínimo para tener una representación y le ha dado el escaño, pues, por ejemplo, a Vox o a otras formaciones que han sumado con el Partido Popular. Creo que lo importante, por tanto, y lo que aprendemos es que efectivamente tenemos que seguir haciendo campañas en positivo, pero tenemos que intentar paliar el nivel de ruido que se está produciendo y hacer un llamamiento directo a los votantes que se han quedado en casa, porque cada voto cuenta, cada voto es importante y entre todos tenemos que ser capaces de arrinconar esta marea reaccionaria que viene de la derecha, me da igual bajo qué sigla, si se llama PP o se llama Vox, pero que desde luego viene a retroceder en los avances que se han producido en la legislatura. Hoy hemos sabido que con toda probabilidad el Partido Regionalista de Cantabria, el partido de Revilla, se va a abstener para que el PP que ha ganado allí pueda gobernar sin tirar de Vox. ¿A usted esto qué le sugiere? Bueno, la apuesta que hace el señor Revilla, nosotros desde luego tenemos como adversario político a la hora de elaborar nuestras políticas al Partido Popular y eso es así y eso cada vez más así, puesto que el Partido Popular ha adoptado una posición en la que permanentemente está en contra, vota que no, se opone, obstaculiza las políticas de avance que quiere protagonizar el Partido Socialista en todos los niveles donde gobierna. Los ciudadanos entienden que somos dos alternativas distintas. Ellos se han presentado con el ticket electoral de Vox, lo sabemos, lo hacen en los sitios donde gobiernan y por tanto si en algún sitio como el Partido Regionalista Cántabro piensa que es mejor darle el voto, darle el apoyo al Partido Popular, desde luego nosotros vamos a intentar conformar bloques progresistas en todos los lugares donde podamos y por tanto vamos a hacer ese esfuerzo que se está haciendo en los lugares donde hemos tenido lista mayoritaria y en los lugares donde no la tenemos. O sea, ustedes en ningún caso se van a abstener en ninguna plaza para que el PP gobierne sin tener que tirar de Vox. Le toca, por supuesto, a los partidos a nivel de cada una de las federaciones discutir las políticas de alianza, son complejas siempre, pero por supuesto el Partido Socialista y el Partido Popular son adversarios políticos y esto significa que una política que uno practica es contraria a la que practica otro y para nosotros, le tengo que decir, y después de esta campaña cada vez más, es menos diferenciable PP y Vox. Lo han visto ustedes en el cuestionamiento de la calidad democrática del voto. Lo han visto ustedes en los insultos que profieren al presidente del gobierno. Hoy mismo el señor Feijóo decía Sánchez o España. No lo puedo entender cómo alguien puede tener una idea de la patria tan pequeña donde solamente caben los que piensan o los que opinan igual que él, desde el odio, desde la exclusión de todos aquellos que podamos ser distintos, opinemos de manera distinta. Somos dos opciones distintas y es obvio que PP y Vox son un ticket electoral y que son indistinguibles en las políticas, indistinguibles también en los mensajes de desapego y de populismo, de trampismo que están haciendo, por ejemplo, en estos últimos 15 días de campaña. Decir que el PP y Vox son indistinguibles no es una exageración que lleva a que haya ciudadanos que le estén escuchando ahora y desconecten. Bueno, pues yo le diría que nada más que hay que ver las declaraciones que hace la señora Díaz Ayuso, las declaraciones que hace el señor Feijóo a rebufo de lo que plantea la señora Díaz Ayuso, porque no la quiera contradecir, pero cada cuestión que se ha planteado en esta campaña daba igual quien la dijera, no la podía distinguir si la decía el señor Abascal, que por cierto, durante la campaña ha tenido un tono, yo le diría que incluso más moderado del que ha practicado el Partido Popular y la subida de tono que está practicando el PP, bien porque quiera conseguir los votos de la ultraderecha, bien por lo que sea, porque no quiera contradecir al PP de Madrid. Desde luego no permite diferenciar ni cómo entienden la práctica de la política, cómo encaran una campaña trayendo y resucitando fantasmas y diciendo que ETA sigue viva, haciéndole un daño innecesario a las víctimas, cuestiones de verdad que a mí me han llamado la atención muchísimo porque no se espera eso de un partido que es alternativa de gobierno y que pretende ser moderado. Ministra, usted me ha dicho que van a hacer una campaña en positivo y han publicado un vídeo en el que rescatan el OCM, el Prestige. ¿Esa es la campaña hacia
hacia la que vamos. Campaña en positivo aprovechando, significa... por cierto, un lapsus de Borja Semper. Bueno, no sé exactamente, no he visto el vídeo, pero la campaña en positivo significa que nosotros, y creo que no se puede, nadie que haya seguido la campaña durante estos días puede decir lo contrario. Una campaña que se ha teñido de propuestas, que ha hablado de los problemas de los ciudadanos, de la sanidad, de la educación, de la política de vivienda, del olvido oncológico. Hemos estado durante toda la campaña intentando llevar propuestas que permitieran que los ciudadanos tuvieran una política de contrastes, porque al lado de esa campaña que ha sido una campaña creativa y que ha tenido permanentemente a la persona en el centro de nuestra política, lo que hemos tenido al lado es simple y llanamente la posición del Partido Popular de derogar todo aquello que representa el gobierno del Partido Socialista. Es más fácil hacer esa política de tierra quemada, de destrucción, y por tanto nosotros vamos a seguir en nuestros actos, en nuestro programa electoral, proponiendo soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos, porque al Partido Socialista no le beneficia el desapego que producen en los ciudadanos la política del ruido. Al Partido Popular puede que le beneficie. Desde luego a los ciudadanos que se quedan en casa porque ante tanto ruido no les permite escuchar nuestra política, a nosotros no nos interesa y por tanto seguiremos haciendo una campaña en positivo. Esta noche Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha anunciado que se va a quedar en la oposición, que no va a abandonar, que va a seguir en la oposición. Parece que Guillermo Fernández Vara, después de un amago de volverse a su puesto de médico forense, parece que tiene intención también de continuar. Veremos por cuánto tiempo. ¿Ha habido algún tipo de directriz por parte de Ferraz de qué tienen que hacer los presidentes que pierdan su poder, si tienen que seguir hasta las generales? ¿No? ¿Ha habido conversaciones en ese sentido? Conversaciones siempre hay, pero respecto a los resultados electorales y la solidaridad y ser capaces, por supuesto, este es un partido empático en el que todos los compañeros nos apoyamos, pero nada que tenga que ver con el futuro ni con el plan que cada uno tenga previsto. Algunos pensarán que su labor es más eficaz quedándose en la oposición, otros pensarán que es mejor dar un paso atrás y que sean otros compañeros los que ocupen esa cuestión, pero lo que he escuchado hoy en Extremadura es que es de traca, o sea, que el Partido Popular pida la abstención del Partido Socialista cuando ha sido la socialista la lista más votada. Creo que el señor Fernández Vara hace lo correcto, que es decir, oiga, si se trata de conformar un gobierno y el Partido Popular no quiere los votos de Vox, evidentemente yo soy la lista más votada y voy a intentar conformar ese gobierno. Pero ya le digo yo a usted, y si nos hacemos aquí una porra, ya le digo yo a usted que el Partido Popular va a estar con Vox. ¿Va a intentar el PSOE una investidura en Extremadura? Bueno, ha dicho el señor Fernández Vara que para que antes de que la segunda lista, ¿no?, sea la que gobierne, cuando son los extremeños los que le han dado la confianza al señor Fernández Vara, que si él se tiene que presentar a la investidura porque pueda conseguir los apoyos, que por supuesto lo haría. Es lo ha dicho imposible que él, consiga los apoyos, quiere decir. Pero que es esto no es marear la perdiz, ministra. Bueno, pero que no somos nosotros los resultados son los que son. Pero que no somos nosotros los que lo mareamos, porque no hemos sido nosotros. Nosotros el día electoral, cuando vimos que sumaba el ticket electoral PP Vox, dijimos Extremadura pasará a manos de esta corriente reaccionaria de ultraderecha que representan estos gobiernos conformados por ambas formaciones políticas, que ha sido el Partido Popular. No sé si en política de postureo, realmente es que no lo sé, pero es ridículo que uno piense que la lista más votada te va a dar la abstención para que tú, que eres el segundo, no necesites de los votos de otro. Que Paje haya obtenido en Castilla-La Mancha la única mayoría absoluta que tiene el Partido Socialista, ¿quiere decir que este es el modelo en el que debe mirarse el PSOE, el modelo Paje? Yo creo que quiere decir, por una parte, que todos nuestros presidentes han hecho durante la pandemia y durante la guerra una política que ha logrado dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, pero es verdad que la configuración del Parlamento, de la Asamblea, del Legislativo de Castilla-La Mancha es radicalmente distinto al del resto y, por tanto, la manera en la que se distribuyen y se representan los votos es distinta. Probablemente si existiera este mismo modelo, que le digo yo, en Extremadura, pues lo mismo hoy el señor Fernández Vara podría tener mayoría absoluta. No he hecho la prueba, pero lo que es verdad es que la representatividad en esas comunidades autónomas no soportan bien la comparación y, por tanto, en este caso le beneficia la composición de la Asamblea a la lista más votada, y por eso el señor Paje ha obtenido una mayoría suficiente que le permite, pero buen trabajo han hecho todos los
los presidentes, y creo que en ese sentido todos estamos muy orgullosos, aunque no consigan mantener los gobiernos. O sea, que el buen resultado de Paje es solo una cuestión aritmética. No, hay una cuestión de política, como le digo, pero que no se diferencia de la política del resto de presidentes autonómicos que han hecho el señor Paje, el señor Puig, Ángel Víctor en Canarias, Francina Armengol en Baleares. Bueno, yo creo que es que hemos hecho una política estupenda, y lo que pasa es que la representatividad no es la misma y por tanto la traducción en escaño tampoco es la misma en cada una de las asambleas o de los parlamentos. ¿Canarias lo dan por perdido ya? ¿Coalición Canaria se va con el PP? No lo damos por perdido, pero bueno, las primeras aproximaciones de Coalición Canaria podrían indicar eso, pero nunca vamos a dar nada por perdido, sobre todo cuando somos la lista más votada. ¿El Ayuntamiento de Barcelona es factible todavía ver a Collboni de alcalde? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Con qué suma? Yo creo que sí, bueno, con la suma que pueda el señor Collboni y también Salvadorilla poder conformar, pero yo creo que sí, yo creo que hay suficiente estructura dentro de la distribución de concejales, en este caso, que puede permitir que Collboni sea el alcalde, y ojalá sea, y yo estoy esperanzada en que Barcelona pase también, ¿no?, a ser ocupada por el socialismo, y en este caso por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Yo creo que en Cataluña... Es prácticamente imposible, ministra. Quiere decir que Trias ha ganado las elecciones y la única manera de que Collboni fuera alcalde sería sumando a los comunes de Ada Colau y Esquerra. Y Junqueras ya ha dicho que no quiere saber nada de hacer a Collboni alcalde. Bueno, Trias ha ganado las elecciones, también la ganó las elecciones Aragonés, y Junqueras se fue del gobierno de Cataluña. Quiero decirle que en este momento yo creo que lo importante y lo que me parece que tiene significancia política más allá de la alcaldía, que es para nosotros muy importante, que la hemos rozado si no vamos a conseguirla con los dedos, es cómo se está distribuyendo, ¿no?, las formaciones políticas en Cataluña, y el ascenso que tiene el Partido de los Socialistas Catalanes, que yo creo que habla en primera persona de la tarea que durante esta legislatura se ha hecho por la convivencia en Cataluña y porque se abra camino el sentido común en Cataluña. Más allá de que si al final tenemos o no tenemos el ayuntamiento, el Partido de los Socialistas de Cataluña es una alternativa auténtica y real, y por tanto se erige como una solución bastante viable, con muchas esperanzas para las próximas elecciones. ¿Y en Navarra van a negociar la abstención de Bildu para que continúe Chivite? Está trabajando en este momento el gobierno de Navarra, pero no se necesita para tener el gobierno, y por tanto ya veremos. Sí. Bueno, la abstención no lo sé, pero digamos que no lo necesitamos que apoyen ese gobierno. Estamos trabajando y veremos ya cómo se discurren, porque las alianzas son muy difíciles, son muy importantes hacerlas con calma y con mucho sentido común, y por tanto vamos a dejarle el tiempo suficiente. Claro, calma es lo que no hay. O sea, tenemos un calendario endiablado por delante. ¿Nos confirma que el Comité Federal para aprobar las listas es el 10 de junio, sábado 10 de junio? Pues no le puedo confirmar que el Comité Federal sea el 10 de junio, pero bueno, nos movemos en ese calendario. Sí. Estamos por ahí, no se lo puedo confirmar porque todavía no se ha convocado. Estamos viendo cuándo se reúnen los órganos infra-Comité Federal, ¿no?, para apoyar la suya. Pero bueno, vamos a estar en ese entorno. Es verdad que hay poco tiempo. Eso significa que ya la maquinaria está en marcha, ya se están decidiendo las listas. Ya sabe usted que todo esto siempre trae pues mucho movimiento dentro de las formaciones políticas. Ya estamos volviendo a reeditar el programa que nos permita presentarnos con esa carta de promesas, de compromiso y de consolidación de derechos que hemos hecho, pero probablemente nuestra hoja de ruta es todo lo que hemos conseguido en esta legislatura, que es mucho y muy bueno. ¿En esas listas va a haber líderes territoriales que han perdido o que van a perder su presidencia autonómica? Puede haberlo. Eso va a depender de cuál vaya a ser la vocación de las personas que, por el tiempo que lleven, porque ya no quieran quedarse en el Parlamento, porque crean que es mejor dar paso a otra generación o a otras personas que puedan hacer la oposición de una manera más efectiva. Va a depender. O sea, que podemos ver pero varones y alcaldes que han perdido la alcaldía, los podemos ver. Estaremos encantados de que personas que han conseguido tan buenos resultados en sus territorios puedan también sumar, ¿no?, a las elecciones generales. Ministra, ahí ya le hablo como ministra de Hacienda. Hay muchas medidas que caducan el 30 de junio. ¿Se va a prorrogar la reducción del IVA a los alimentos básicos? Es que se quiere adelantar, ya veremos. Vamos a ver, siempre hemos dicho... Queda un mes, ministra. Queda un mes. Ha visto usted que un mes es una eternidad, ¿verdad? No, ya lo ha visto. Bueno, lo primero, el dato de hoy de la inflación, que es un dato magnífico, ¿no? Estamos a la mitad
de inflación de lo que estábamos hace escasamente un año. Somos uno de los países que mejor está combatiendo la inflación. Vamos por buen camino y, por tanto, la política económica del Gobierno está resultando muy eficaz. Nosotros mantendremos, y se lo quiero decir con total claridad, mantendremos las medidas mientras que la situación económica perdure y sea perjudicial para el conjunto de la ciudadanía. Las medidas fiscales respecto a la electricidad ya preveímos que se tenían que mantener hasta final de año. ¿El gas también? El gas también, eso ya está previsto hasta final de año. ¿Y el IVA de los alimentos? Pero el IVA de los alimentos ahora justamente prescribía o caducaba, como usted quiera mejor decirlo, y estamos evaluando estas cuestiones, pero le puedo asegurar que se mantendrán si la inflación no está en unos entornos de normalidad que permitan pues aliviar la economía doméstica de las familias. Ministra, ¿el adelanto electoral nos deja sin presupuestos para el año que viene? Bueno, no necesariamente, nos tiene que dejar sin presupuesto, retrasa el calendario, eso sí, retrasa el calendario porque no podemos aprobar, ¿no?, con un gobierno en funciones cuestiones que corresponderían al mes de julio, en donde previsiblemente el gobierno estará en funciones más allá de que el Partido Socialista consiga la investidura cuando se conformen las cámaras. Hasta que no se conforme la Cámara, el gobierno no se puede conformar, por tanto el presidente, incluso aunque ratificar a los mismos ministros, tiene que esperar a ese momento para ser investido y, por tanto, en funciones no se pueden aprobar medidas de ese calado y de ese... Pero como estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir gobernando, pues yo ya estoy trabajando. ¿Qué quiere que le diga? Está pidiendo papeles. Sí, están los ministerios ahora como para mandarle papeles. Bueno, los ministerios llevan mandando papeles desde el mes de abril, también se lo digo. Son insistentes porque la tarea continúa y yo claro que pido papeles y estoy preparando el proyecto de presupuesto porque estoy convencida de que vamos a gobernar y el presupuesto es muy importante para consolidar en las políticas y sobre todo para que podamos afrontar los retos que tenemos, y estamos preparando también otras documentaciones que tenemos que mandar a Bruselas. Por tanto, estamos en la normalidad. La adenda se va a mandar. Bueno, sí, esa es nuestra previsión, mandar la adenda. Aunque estén ustedes ahí. Sí, nuestra previsión, porque se trata de una reserva económica que tiene que hacer la Unión Europea para nuestro país, para España, y por tanto, más allá de cualquier otra consideración que se pueda producir en el futuro, estamos convencidos de que vamos a gobernar y no la modificaremos, pero en cualquier caso, si hubiera otra circunstancia, evidentemente siempre se puede trabajar con la Comisión. Ministra, gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Hora 25. Aimar Bretos. Conclusiones de lo escuchado a la vicesecretaria general del Partido Socialista, conclusiones que extraéis. Juliana, empiezo por ti. Bueno, que la decisión fue rápida. Yo los veo bastante puestos en lo que han decidido, ¿no?, que es situar el país ante una disyuntiva que va a ser muy competida políticamente, muy clara. Yo creo que es una disyuntiva fácil de leer y que evidentemente al plantearla en los términos que lo han planteado, pues le ahorra al Partido Socialista y sobre todo al presidente del gobierno pues 6 meses de estar en la parrilla, vaya, literalmente. Esto me parece lo sustantivo, es decir, hay una determinación clara y bueno, vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Morillo. Bueno, yo me quedo con la confirmación de que el PSOE va a intentar formar bloques progresistas en todos los lugares, tengan o no lista mayoritaria. Lo hemos visto por todo lo que ha ido pasando a lo largo de la tarde, desde Vara hasta Lambán y la confirmación de Ximo Puig de que se queda en la oposición. Yo creo que el PSOE va a ir a por todas y que es su obligación, y en eso están que el PP se retrate en sus pactos con Vox, por más que el PP no tenga ganas de retratarse, lógicamente, aunque no entiendo tantos remilgos cuando ya tienen un gobierno con Vox en Castilla y León. Yo tampoco tengo ninguna duda de que cuando tengan que pactar, pactarán. Y después a mí me parece una noticia que Montero confirme que en otras maniobras, a mí me parece hábil para mantener alto el estado de ánimo, pues vayan a ofrecer a los alcaldes y varones derrotados que se integren en las listas electorales. Hombre, ahora mismo te tengo mucho coraje porque era una noticia que quería trabajarme yo
para mañana y que había sacado después de hablar con la gente en la Ejecutiva Regional Socialista. Que le hemos pisado, amiga. Sí, hijo, es que eres muy listo. Y entonces es verdad que hay un estado de ánimo que preocupa, porque claro, una cosa es los de la Ejecutiva Regional que se sientan en una mesa y dicen vamos a por todas, en fin, ellos tienen otro ánimo. Pero el equipo de campaña del candidato, de Antonio Muñoz, de Paco Cuenca en Granada, de Gaby Cruz en Huelva, esos están devastados, necesitan un revulsivo. Esas estructuras más locales que se han echado a la espalda a la campaña necesitan algo para lanzarse a una campaña de nuevo que votamos en 54 días. Y me ha parecido una maniobra, no sé si es una maniobra, no sé si se puede llamar así, pero bueno, una oferta política que puede sacar a una parte del partido que está todavía en shock o en depresión, ¿no? Simón. Yo creo que eso es muy importante, porque a la hora de la verdad el PSOE ya ha puesto la línea clave de su campaña, ya ha puesto el raíl, que es intentar movilizar a ese electorado que se quedó en casa. Acordaos que aunque teníamos avances de participación que señalaban que podía crecer, realmente ha terminado cayendo 1,5 puntos y la desmovilización por lo tanto ha sido mayor en la izquierda, empleando la carta de PP y Vox son un ticket, PP y Vox van a formar gobierno juntos, PP y Vox son la ola reaccionaria, a ver si de esa manera es posible imprimir electricidad a la campaña, que evidentemente no se dio en el caso anterior, para ver si en una carambola consiguieran el movilizar a parte de ese sector, con un problema evidente, que es también una estrategia de partido, no de bloque. Es decir, que le puede ocurrir lo mismo que le ha pasado a muchos varones socialistas, que han aguantado o han crecido gracias a que han absorbido de sus socios de izquierda, cediendo una parte de su electorado en dirección del Partido Popular. Eso lo vamos a ver cuando tengamos un poquito más de postelectorales más claros, pero eso desde luego se ha dado en muchas circunstancias. Es verdad que ha llegado a decir la señora Montero, no solo que PP y Vox no se diferencian, no son diferenciables, han dicho. Sino que Abascal ha estado más moderado en la campaña. Exacto. Ha llegado a decir, Abascal ha estado más moderado que el PP en la campaña. Me parece que esta es la línea clara y la diferencia. No es solo agitar el miedo a Vox, que vimos que en Andalucía no le funcionó, porque lo que hizo al final es engordar al PP y consolidar una mayoría absoluta para Moreno. Sino que yo veo un cambio, ¿no? Es decir, el discurso, la idea del PSOE, es decir, que no les engañe Feijóo, el moderado, porque al final se deja arrastrar por Ayuso y es tan cafre, con perdón, es una manera de expresarlo, o es tan radical como el propio Abascal o más. Y el PSOE necesita eso, necesita cosas que hemos visto el vídeo de hoy. Está claro que ellos tienen la sensación de que han pecado de pardillos y que han hecho una campaña de propuestas cuando los otros estaban pues dando patas directamente al hígado, ¿no? Y por ahí van ahí también las cosas. Hoy estaban revueltos con lo de Sánchez o España, cuando han bajado de la Ejecutiva andaluza y van, es que no hay derecho, Sánchez o España, lo ha reseñado también Montero. No les parece muy duro y no saben cómo combatir eso porque es complicado. Es que hay cosas que no se pueden combatir, son muy difíciles de combatir. Y yo creo, sin embargo, claro, el haber convocado ahora elecciones evita al Partido Socialista algunas cosas, algunas como bastante desagradables, ¿no? Es decir, esa campaña de asar a Sánchez a la parrilla durante 4 o 5 meses, esto estaba cantado. Pero a la vez les evita de hacer ahora entrar en un análisis, digamos, autocrítico sobre la campaña electoral. Yo creo que la campaña electoral del PSOE en las municipales y autonómicas ha sido bastante mala, sinceramente. Y no solo porque el Partido Popular haya empezado a disparar misiles tierra-aire así a mansalva, sino porque el PSOE ha hecho una campaña aérea, es decir, el presidente literalmente recorriendo España en avión y lanzando promesas casi desde el avión, sin poner el foco en sus candidatos a las presidencias autonómicas, sin poner el foco en los candidatos a las alcaldías. Es decir, Sánchez llegaba a los sitios, lanzaba la promesa del día. Me parece que ese formato es como antiguo y no conveniente, sinceramente. Lo hemos visto. O sea, el día que él promete lo del cine, medio país o más de medio país se puso a reír, ¿no? Al cine de los jubilados, me refiero, ¿no? El no poner el foco en estos candidatos que son los que estaban jugando el tipo, como después se ha visto y ahora hay experiencias dolorosas, ¿no? Es decir, me parece un planteamiento de campaña naif, caoba, antiguo.
y no me estoy refiriendo a los tonos, a la vibración que le ha dado el PP a su campaña, que la ha emparentado con las estrategias trumpistas, esto no hay ningún tipo de duda. Es decir, la campaña del PP concluyó el pasado 26 por la noche llamando delincuente al presidente del gobierno, sí, tal cual. Por cierto, después podemos hablar de Mojácar, me parece que hay novedades de Mojácar. Sí, hoy hemos conocido precisamente. Cuéntalo, Murillo. Bueno, pues hoy se ha levantado el secreto de sumario, nos lo han comunicado oficialmente desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, sorpresa, había 7 detenidos, pero ahora hay un 8º detenido que se va a investigar en una pieza aparte porque presuntamente compraba votos, pero no para el PSOE, sino para el PP. Entonces, claro, sabíamos que había 7 detenidos, 2 en las listas socialistas por presunta compra de votos para beneficiar al PSOE, pero es hoy cuando nos hemos enterado que había un 8º detenido por presuntamente comprar votos para el PP. Hombre, sinceramente, nos echan la culpa a los periodistas, no contáis. Los periodistas nos limitamos a contar la información que nos dan. Ojalá hubiéramos tenido esa información para contarla, porque nuestra obligación es contarlo todo y no tenemos interés en contar una cosa a otra. Pero esa información ha trascendido del levantamiento del secreto de sumario hoy. Yo entiendo la indignación del PSOE. Ha habido mucha magia en ese El foco se amplificó. Yo voy a coger desde el tema de lo de la campaña, porque para mí es relevante precisamente también para ilustrar lo que viene ahora a las generales. Evidentemente el Partido Socialista tenía mejores armas en esta campaña que la de las generales por al menos 2 razones. Primera, porque ser presidente autonómico te da una autoridad y te da un conocimiento y te da una valoración que el aspirante en tu territorio no tiene. Todo el mundo sabe quién es Ximo Puig, todo el mundo lo conoce, era el presidente más valorado, era el mejor candidato en esa región. Y eso es algo que es una ventaja comparativa con tus rivales. Tus rivales solo pueden tirar de marca y por eso han intentado llevarlo todo a lo nacional. Ellos no son conocidos. Segundo, para mí es lo más importante, la valoración que se hace de la gestión de los alcaldes autonómicos y de los presidentes autonómicos es entre 10 y 20 puntos mejor que la que se hace del gobierno nacional. Por tanto, tenía todo el sentido del mundo que se hiciera una campaña coral diferente en cada territorio con su propio acento, fijándose en eso y no nacionalizándola. Pero la pregunta es ¿por qué se ha producido esto? Es decir, ¿por qué Moncloa en un momento determinado se ha implicado, no sé si en comunicación o no, con los cuarteles generales de cada territorio para empujar una campaña que ha ido en otra dirección? Y si esto es así, y si sabemos, por lo tanto, que la gestión del gobierno nacional está peor valorada que los autonómicos, y eso explica por qué algunos varones autonómicos del PSOE suben y otros bajan, probablemente tenga que ver con esto, realmente las cartas que tiene ahora en términos de gestión Pedro Sánchez son todavía peores. Porque si muchos de los suyos han perdido porque la gente quería castigar a Sánchez por patada en el culo interpuesta, diciéndolo de manera muy llana y muy burda, ¿qué nos hace pensar que cuando él se presente a las elecciones este efecto no se volverá a dar y amplificar? Con 2 elementos adicionales. Primero, que es en julio, y en julio unas elecciones difícil de movilizar a la gente, y segundo, que ahora probablemente el PP vaya a tener una luna de miel en las encuestas. Yo pienso que el presidente ha optado bien, pero porque estaba eligiendo el mal menor, porque ya el mal estaba hecho. Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con el diseño de la campaña, porque hasta el CIS registraba desmovilización en el votante de la izquierda entre la preelectoral y la flash que sacó después. Y para que lo registre hasta el CIS... Es verdad que por ejemplo, la campaña que he visto más de cerca, la de Sevilla, el alcalde, que solo llevaba un año en el cargo, era un alcalde muy bien valorado, que no despertaba rechazo, todo lo contrario. Y su campaña ha ido de Sevilla, su lema era Sevilla y solo Sevilla. Aquí ha venido Pedro Sánchez solamente una vez en toda la campaña, teniendo en cuenta que era el territorio más importante la ciudad más importante que gobernaba en tamaño. El Partido Socialista tampoco me parece que es que aquí haya estado todo el tiempo instalado Pedro Sánchez tapando el cartel de Antonio Muñoz. No ha ocurrido eso. El marco nacional estaba instalado desde arriba y era imposible combatirlo, por mucho que los candidatos se hayan esmerado por intentar decir, mire usted, no vamos a votar a Pedro Sánchez, vamos a votar lo que quiere para su ciudad, vamos a votar a valorar una gestión, ha sido imposible. Y quizás también influye, y me ha parecido una imagen, no me la voy a quitar de la cabeza mucho tiempo, esa imagen que ha lanzado Juliana del presidente del gobierno desde el Falcon tirando sus promesas electorales antes de aterrizar casi a los mítines. Parece una cosa que describe muy bien cómo ha sido la campaña. Pero ha habido algo que era
No sé si es la ola anti-Sánchez, si es el marco nacional que han conseguido instalar, no sé si es el ruido, si al final los medios de comunicación influimos y hemos estado más tiempo hablando de las listas de Bildu que de las propuestas concretas, no lo sé. Me falta, no sé, todavía no he podido reflexionar desde el 28 de mayo, pero algo ha pasado. Enrique, si Sánchez se hubiese quedado en la Moncloa y no hubiese prácticamente pisado el terreno, la acusación ahora habría sido otra y dura. Claro. Ahora se estaría diciendo, Sánchez ha dejado a los suyos solos y los... No. Esta campaña no era una campaña nada fácil porque yo creo que es un momento de reorganización de la derecha española, de reacción después de un ciclo de impugnación que empezó en 2015, que después se convirtió en mayoría de gobierno en 2019 y que ahora es la respuesta de la derecha a un ciclo que le había dejado fuera del poder en España. Y es un ciclo que una reacción que se produce en un determinado contexto histórico y con los lenguajes que en estos momentos predominan en el mundo, o al menos en Occidente, en el ámbito conservador. Insisto en este punto, me parece muy importante. Desde los años 90 el Partido Popular es uno de los primeros y más veloces importadores de la sintaxis política norteamericana. Lo nuevo que sale en Estados Unidos, los primeros en importarlo a Europa, es la derecha española. Importaron las técnicas de combate de los neoconservadores en los años 90, principios del siglo XXI, y ahora se están dejando seducir, claramente, lo hemos visto, por el lenguaje trumpista. Esto es así, es así. Lo que a mí me sorprende es que el PSOE Caoba, el PSOE antiguo, este PSOE clásico, esto no lo supiese, porque esto claro. es de segundo. No voy a decir de primero, pero en este momento es de segundo esto, de saber eso. Entonces, ¿por qué se han sorprendido? ¿Por qué? Porque no lo sabían. Claro, dame un segundo, porque hablaba Enrique de cosas históricas. Ojo a lo que está a punto de pasar, todo apunta, en Ourense. Sabéis que la Diputación de Ourense lleva en manos de la familia Baltar 30 años. Bueno, hay negociaciones ya en marcha entre el PSOE y Jácome, que este también tiene lo suyo, para sacar a Baltar de la Diputación de Ourense. Lo ha adelantado esta noche el diario.es, lo acabamos de confirmar en la cadena SER. Ricardo Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Cuéntanos exactamente en qué consisten esas negociaciones y si tienen visos de llegar a buen puerto y desbancar a la familia Baltar de la Diputación de Ourense. Baltar del Partido Popular, 30 años llevan ahí. Sí, de momento lo que hay, Aimar, es que los socialistas de la provincia de Ourense consideran que no se puede perder esta oportunidad histórica y por eso han acordado esta tarde en la Ejecutiva Provincial del partido en Ourense iniciar esa negociación con Jácome para alcanzar un pacto con el actual alcalde de Ourense para que siga al frente de la alcaldía. El pasado domingo ha sido la fuerza más votada y a cambio conseguir su voto para acabar con más de 3 décadas de baltarismo en Ourense. Baltar no tiene mayoría absoluta en la Diputación. Para que esta operación pueda ser una realidad, también es necesario el bloque nacionalista. Fuentes consultadas por la SER aseguran que a nivel local el responsable del bloque ve con buenos ojos esta operación. Esas mismas fuentes reconocen además que ya ha habido contactos de carácter informal con Jácome por parte de los socialistas y Jácome estaría dispuesto a emprender esta negociación. Es decir, la izquierda obligada a elegir entre dejar caer a Jácome en el ayuntamiento o dejar caer a Baltar. Esto que estamos contando, Aimar, sí, es una operación de momento a nivel local. Falta saber qué dicen las direcciones autonómicas de PSOE y BNG. En la SER acabamos de hablar con la dirección gallega del Partido Socialista y aseguran que la Ejecutiva Provincial no tiene competencias para negociar nada y que este jueves habrá una reunión de la Ejecutiva a nivel gallego para fijar la posición que tenga el partido. Porque para el PSOE pactar con Jácome también es de una toxicidad tremenda. Sí, efectivamente, después de todo lo que hemos estado contando en las últimas semanas, Aimar, esos audios que evidencian prácticas irregulares. De hecho, Jácome está investigado actualmente por la Fiscalía por diferentes delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias. Eso, la dirección gallega quieren analizarlo bien antes de tomar una decisión, pero lo cierto es que desde Ourense creen que no se puede perder la oportunidad de dejar caer a Baltar. Creen que es el mal menor, digamos, para poder deshacerse de Baltar al frente de la
la Diputación sería una oportunidad. También habrá que ver qué hace Jácome, porque hace 4 años había una posibilidad parecida y Jácome acabó apostando por un pacto con Baltar y permitió que Baltar fuese presidente de la Diputación de Ourense. Baltar, por cierto, que mañana tiene cita en los juzgados, Richie. Sí, a partir de las 10 de la mañana está citado en Zamora por un delito de seguridad vial. Había sido citado a un juicio rápido, pero después de diferentes maniobras ha conseguido retrasar ese juicio y finalmente mañana se someterá a un juicio de carácter ordinario. A partir de las 10 de la mañana fue cazado, recordamos, a 215 kilómetros por hora al volante de su coche oficial y ahora deberá responder por ese delito de seguridad vial. Si acaba con una condena, también veremos qué hace la dirección del Partido Popular, que recordamos, Feijóo desde hace tiempo le tiene ganas a Baltar, así que veremos también si desde el Partido Popular hay algún tipo de movimiento en esa dirección. Bueno, pero también nos decía Elías Bendodo que los políticos son reflejo de la sociedad y que al final uno se pasa en el coche porque todos los ciudadanos se nos va al pie de vez en cuando. Esto lo dijo el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo. Richie, así que maniobra dilatoria y al final, boom, Baltar, 3 días después de las elecciones. Ha conseguido dejar su juicio para 3 días después de las elecciones. Eso es lo que vamos a ver mañana. Sí, lo veremos mañana y además veremos esa imagen porque cuando fue el juicio rápido los medios de comunicación no teníamos acceso a esas imágenes, pero mañana sí veremos la imagen de Baltar. Puede comparecer de manera telemática, pero en todo caso los periodistas tendremos acceso a lo que diga y veremos a Baltar ante la jueza por ese delito de seguridad vial. Hasta mañana, Ricardo. Hasta mañana, Aimar. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Bueno, tenemos ya Budapest lleno de sevillistas, Manu. Sí, señor. Sí, hola, Aimar. En la víspera del partido. Y esta noche vamos a estar muy pendientes del futuro de dos cracks, Messi y Benzema. ¿Qué va a pasar con ellos, Manu? Pues vamos a ver. Quién sabe si los caminos pueden hacerles un mismo acabar coincidiendo en Arabia Saudí. Bueno, lo de Messi con el Barça ya, como venimos contando hace tiempo, es una milonga. En Barcelona siguen diciendo que a ver si le presentan la oferta. Algún día la presentarán, tal vez cuando ya esté en Arabia se la presentarán. Y lo de Benzema, pues vamos a ver, hay que estar atentos al futuro de Karim Benzema también. Ahora damos algún detalle más. Y en Budapest hay unos cuantos miles de sevillistas, mañana llegarán el resto. Anoche metíamos en el larguero a una pareja, padre e hijo, que iban en coche desde Sevilla por carretera hasta Budapest. Creo que ya han llegado y hasta 13.000 estarán mañana allí animando al Sevilla. Fíjate qué coincidencia, ¿no? El Sevilla ha jugado 6 finales antes, ha ganado las 6. Mourinho ha entrenado a varios equipos. Con esos varios equipos ha llegado a 5 finales europeas y ha ganado las 5. O sea que mañana uno de los dos se le acaba la racha. O a Mourinho o al Sevilla. Te escuchamos luego. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Destacar solo que durante la tarde va a hacer más calor que hoy. Calor sobre todo cerca del Mediterráneo, en el interior, también en el Valle del Ebro. Máximas aquí alrededor de los 30 grados, cerca de los 35 en el Valle del Guadalquivir. Pero cuidado, porque a primeras horas de la mañana, ambiente fresco, incluso frío, y las tormentas no desaparecen. De hecho, todavía tenemos algunos chubascos a esta hora en Castilla y León. Se irán reproduciendo durante la madrugada, pero las tormentas fuertes, de nuevo, mañana por la tarde, descartando puntos costeros y el suroeste de la península. En prácticamente todo el interior peninsular se van a repetir las mismas imágenes que los últimos días de lluvia en forma de tormenta. Hasta mañana, Carbó. Que vaya bien. En los próximos días, lo hemos empezado a ver ya hoy, pero en los próximos días vamos a ver claramente cómo al PP le conviene muchísimo agitar el debate de una posible abstención del Partido Socialista para que los populares no tengan que depender de Vox, y cómo el PSOE quiere huir como de la peste de ese debate porque no le viene en absoluto bien. Hoy le han preguntado a Ximo Puig, el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, le han preguntado si abstendrá para que el PP no tenga que recurrir a Vox para conseguir la presidencia de la Generalitat. Respuesta de Ximo Puig. La ciudadanía ha dicho claramente que quiere una oposición seria, potente y responsable, que es el Partido Socialista. Y la ciudadanía sabía también que esto iba de PP Vox, lo sabía perfectamente. O sea, que no mareen. Todo el mundo sabe lo que va a pasar y, por tanto, que dejen de marear. Que no mareen, Simón. Tiene toda la razón. Sí, es decir, vivimos en un contexto de política de bloques.
Y en esas circunstancias el Partido Popular necesitará el apoyo de Vox, lo buscará y Vox exigirá entrar en coalición. Por supuesto, en función de cuál sea la mayoría que haya en las mesas de los parlamentos, podrán dilatar o no el proceso en mayor o menor medida. Eso es verdad que vamos a ver un poco de juego con el calendario ahí, dependiendo de cada comunidad autónoma, porque en el caso de los ayuntamientos es automático, como que gobierna la lista más votada si no hay mayoría absoluta en sentido contrario en el Pleno, y eso es de lo que va esta cuestión, es decir, de bloques. Y el Partido Popular y Vox son un bloque de gobierno y esto hay que asumirlo. Y por supuesto Vox, yo no veo en ninguna circunstancia que ellos vayan a plegar velas en esta transición que hacen hacia partido de gobierno. Es decir, ellos van a exigir carteras. Claro. Ellos van a querer estar en los ejecutivos. Tienen la fuerza parlamentaria para hacerlo en mayor o menor medida, dependiendo de cuál sea su apoyo en escaños a la mayoría de gobierno allí. Y yo estoy de eso bastante seguro, la verdad. Morillo. Hombre, claro, y tan seguro como que el propio Abascal ha dicho que ellos quieren entrar directamente en los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Cantabria y Extremadura, y que no van a dar apoyo al PP a coste cero. O sea, ellos quieren carteras, poder, gobierno, y de Vox, no tengo ninguna duda, como Pablo, que va a presionar al máximo al Partido Popular, que podrá intentar adormecer el debate, retrasarlo, pero el debate está ahí. Y tampoco tengo ninguna duda que el PSOE no va, ni dar la más mínima posibilidad a la teoría de que den paso allí donde ha ganado el PP para evitar que entre Vox en los gobiernos. No, porque es que eso estaba claro desde que Feijóo hace muchísimo tiempo propuso esto. Ya el PSOE dijo que ni pensarlo, que ellos ya hicieron presidente a Mariano Rajoy en su momento y que después han tenido 1000 posibilidades, entre otras en Andalucía en 2018, y el PP se ha aliado con quien sea para entrar en el gobierno. Que en un juego de bloques, como siempre me explica Pablo, como el que hay en España, ¿eso qué sentido tiene? Es absurdo. Es que no van a muerte, y vamos a estar muy entretenidos con este debate, pero me parece que es mucho entretenimiento, porque realmente ¿alguien aquí tiene alguna duda de que el PP va a pactar con Vox? Es que yo creo que eso ya está por descontado, ¿no? ¿De verdad tenemos dudas de que el PP va a pactar con Vox a cambio de tener, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, comunidades autónomas. Vamos a ver. Es que ya gobiernan con Vox en Castilla y León. Yo es que no tengo ninguna duda. Juliana. Bueno, evidentemente para el partido, para Alberto Núñez Feijóo particularmente, le resulta incómodo afrontar estos meses con los pactos con Vox, porque ya le resultó incómodo cuando él asumió la presidencia del Partido Popular. No así Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la directora espiritual de la campaña del PP, que en alguna ocasión ya ha dicho que eso, pues el PP pacta con Vox y si pacta con Vox no tiene por qué avergonzarse, ¿no? Ahora, la pregunta la reflexión que nos hemos de hacer es lo siguiente, es decir, que en algún momento el Partido Popular efectúe propuestas de concertación al Partido Socialista, pues me parece interesante, incluso inteligente, o que incluso que fuese al revés, pero es muy difícil lanzar propuestas de concertación después de una campaña electoral que ha concluido con la acusación directa de que el presidente del gobierno es un delincuente. O de que ETA existe, literalmente. No estoy haciendo... O de que se preparaba un pucherazo. De que ETA existe. ETA existe, está viva y está gobernando España, ETA. Y efectivamente que se está preparando una acción delictiva como es un pucherazo. Claro, vamos a ver, si tu planteamiento es de políticas de concertación con el otro gran partido, tu léxico no puede ser eso. Y ahí yo creo que ahí está todo. Tú no puedes, si quieres llegar a acuerdos importantes, estructurales con un determinado partido, una semana antes no puedes tratar de delincuente tal cual, de delincuente al jefe de ese partido. Sobre acuerdos entre gente que se ha dicho de todo. Hoy Yolanda Díaz ha registrado ya finalmente el partido, Movimiento Sumar.
la incógnita sigue siendo qué pasará con Podemos, hasta qué punto se integrarán, cómo se integrarán. Justo hoy hemos escuchado la primera voz abiertamente crítica en el universo Podemos que exige responsabilidades por la debacle de este domingo. Es el vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Illanes, el juez Juan Pedro Illanes, que en su día fue uno de los rostros más conocidos que impulsó Podemos en las anteriores autonómicas, hasta el punto de que sigue siendo vicepresidente de Baleares. Pide la dimisión de Yone Belarra, Pablo Echenique y Lilith Bestringe. Lo ha dicho en Onda Cero. La cúpula de Madrid, que todavía no ha dimitido, es sorprendente que Lilith Bestringe, Yone Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido ya de la escena política. Se conoce que deben tener intereses para seguir activamente en política. No entiendo cómo en la primera comparecencia los responsables de un partido que ha desaparecido del espectro político en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Madrid y por la vía práctica en Baleares, todavía siguen manteniendo sus responsabilidades en el partido. Estas palabras de Illanes, Simón, por la información que manejas, son absolutamente circunscribibles a él, solo a él, o responden a una marea de fondo. Que no, en términos electorales, aquí no manejo más información que la de los votos, ¿no? Si uno compara cuáles han sido la evolución de las principales fuerzas, Más Madrid prácticamente se ha quedado en los mismos votos, ha cedido 2.000 votos, Compromís sí que se ha dejado 90.000, por eso decía que probablemente Chimo Puig haya recogido parte de ese voto. Los comunes han pasado de 156.000 votos a 131.000, pero Podemos, y aquí estoy incluyendo a Podemos cuando ha ido también en coalición con Izquierda Unida, ¿vale? Ahora desgloso el dato, ha pasado de 964.000 votos a 444.000, es decir, ha cedido más de la mitad, ¿vale? Y de estos, si nos quedamos solo con el dato de Podemos marca blanca, ha sacado 100.000 votos, que es una tercera parte de lo que ha sacado Ciudadanos. ¿Vale? El dato yo creo que es claro, contundente y meridiano por lo que toca a Podemos, que Podemos tiene un problema estructural que tiene que ver con la falta de candidatos en los territorios, con las rupturas, con un montón de problemas que antecede la situación en la que se encuentran ahora. Yo me congratulo de algo, que es que, Yolanda, de esta convocatoria me congratulo sobre todo de que se acaba ya el proceso de escucha. Es decir, no hay cosa que más haya desgastado a la izquierda que todas estas estrategias dilatorias sobre qué decisión tomar. Y cuando hemos visto lo del adelanto de Sánchez, se planteaba la hipótesis de que habría mucho ruido dentro del PSOE, pero ¿cuánto ruido iba a haber dentro del Consejo de Ministros también, entre los ministros de Podemos, Yolanda Díaz, finalmente cómo se articula, etcétera? Esto se cierra ya y tienen que tomar una decisión ahora, porque es que no tienen tiempo. Lo tienen que configurar con las listas. Yo creo que terminará habiendo acuerdo, yo creo que sí, pero en términos orgánicos, estructurales, no hay más mimbres que el tratar de aglutinar ese, más o menos, ese 1,5 millones de votos que suele sacar este espacio electoral, estoy cogiendo los grandes números, a la izquierda del PSOE e intentar empujarlo como sea a la contienda electoral, porque si no, una parte será absorbida o intentará ser absorbida por el PSOE por el voto útil y otra parte se quedará en casa y perderán los dos. Juliana. Sí, vamos a ver, yo lo he dicho alguna vez, la primera vez que lo dijo me miraron mal. Dije, esto de Magariños ha sido una insensatez, y me reafirmo absolutamente. O sea, Magariños fue una gran insensatez, una enorme insensatez política. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahora se ve claro, ¿no? Es decir, Magariños, perdóname que a todos los oyentes. El acto de Magariños en el que Yolanda Díaz aparece como candidata, se proclama, autoproclama, o en fin, se presenta, mejor dicho, como futura candidata a la presidencia del gobierno sin haber podido cerrar un acuerdo unitario con Podemos. Y ahora dejemos un momento de lado los niveles de responsabilidad por el hecho de que no se... Pero no estaba cerrado, no estaba cerrado. Y en aquel momento, en aquel acto, Magariños, principios de abril, en vísperas faltaba un mes, casi 2 meses para unas elecciones de altísimo voltaje político, no se tenía que ser un lince en aquel momento para verlo venir. Este espacio político se presenta en sociedad y le dice lo siguiente a los ciudadanos españoles. Dice, mirad, hay unas elecciones en ciernes muy importantes. Queremos que sepáis que estamos peleados. Y que estamos muy peleados.
¿Te refieres a un partido con todos los demás? No, el acto de Magariños emite este mensaje a la sociedad española. Porque hay un partido que no va. Sí, porque no es irrelevante. Porque no se han podido poner de acuerdo. Es decir, que un partido no se ha puesto de acuerdo con todos los demás. Y los otros, porque claro, es importante. Y todos los demás no se han puesto de acuerdo con aquel partido. Vale, perdón. Tienes razón, también es otra manera de verlo, porque hay un coche que va en dirección contraria y todos los demás... Perdona, pero es el partido, que no es, en fin, es el partido al cual pertenece, a la formación política, a la cual pertenece la protagonista del acto, ¿no? El Partido Comunista de España, que sí estuvo. Sí, que forma parte ahí. Y que es nombrada ministra por Unidas Podemos. Es que, a ver, la magia tiene un límite, Pablo. No. La magia que estás haciendo tiene un límite por una razón, porque la señora Yolanda Díaz, lo sabe toda España, fue nombrada ministra por Unidas Podemos. Entonces, yo ahora no entro en los procesos internos que han tenido esta gente, pero la realidad es que se produce ante la ciudadanía española el anuncio siguiente: estamos peleados. Estamos peleados. Y además es posible que con algunos tonos se dice, y además no nos podemos ni ver. No nos podemos ni ver. Y muy difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Que lo sepáis, ahora que falta un mes y medio para ir a las elecciones. Hombre, ¿cómo queréis que no haya una debacle? ¿Cómo queréis que no haya una debacle? La magia tiene un límite, Pablo Simón, la magia tiene un límite. Sí, pero Enric Juliana, resulta que la debacle no se ha distribuido homogéneamente en todos los sitios. ¿Cómo que no se ha distribuido? No, eso sí es muy relevante. Valencia, sí, claro, Baleares, pero veamos dónde están las pérdidas electorales. Repasa los datos, claro que sí. Hombre, nadie ha tenido buen resultado, pero ha tenido mucho peor resultado. Los datos se les está diciendo al público, señores, esto de Izquierda Unida se puede tirar a la basura. Digo, de Unidas Podemos se puede tirar a la basura porque ya no existe. Los errores en política, concluyo y resumo muy rápidamente, los errores en política se pagan. Ser de izquierdas y ser guay no te absuelve de cometer errores políticos. Y esto es lo que ha ocurrido. A mí me parece que nadie... Y esto va a tener consecuencias. Morillo. Esto ha tenido consecuencias gravísimas en la anatomía política española, gravísimas. Aún no lo sabemos, aún no lo hemos visto todo. Y va a tener consecuencias políticas estructurales en la política española. La magia. A mí me parece que nadie ha dicho que los votos de Podemos, ahí está, no valen nada, se pueden tirar a la basura. A mí me parece que lo que se ha dicho en todo momento es, en solitario no valen nada, unámonos en un único proyecto que es Sumar y multiplicaremos el efecto de la izquierda. De hecho, es que es lo que se ha demostrado en estas elecciones. Todos han perdido, es decir, no hay ninguna candidata o candidato que haya amparado, avalado Yolanda Díaz, que haya tenido un éxito arrollador, sin duda, todos han perdido, pero con los números en la mano ha perdido muchísimo más Podemos que... Pero es que esto era una dinámica que se abría. Conjunta. Era la dinámica que se abría. Dicho esto, hay poco margen, hay días, tienen que negociar, tienen que llegar a acuerdos. Me parece que todos son plenamente conscientes de que tienen que llegar a un acuerdo. Yo, me sorprendería que no hubieran, son inteligentísimos, me sorprendería que no hubieran entendido el mensaje. Aquí Pablo Iglesias en estos micrófonos lo dejó claro. Yo creo que han entendido el mensaje y que tienen que negociar y llegar a un acuerdo. Además, cuando escuché, es que Pedro Sánchez con el adelanto electoral coge con el pie cambiado a Yolanda Díaz, quiere su voto. Yo creo que el mayor favor que le ha hecho Pedro Sánchez a Yolanda Díaz, el mayor favor que le ha hecho Pedro Sánchez a Yolanda Díaz es haberle puesto una fecha límite, es decir, ahora, venga, una semana, 10 días, tenéis que llegar a un acuerdo cuando es antes del 10 de junio que se proclaman las listas, no me acuerdo ahora mismo de la fecha. Ya está, no enredarse más, porque si no vemos en lo que entran en una dinámica destructiva que no conduce a nada. Y después tenemos en Andalucía el caso de Kichi y de Teresa, de Adelante Andalucía. Han sido arrollados por ir en solitario. En Sevilla, el hecho de que ellos hayan ido en solitario han tirado a la basura miles de votos que además han consolidado un tercer concejal para Vox. A mí me parece que es el momento de decir, mire usted, Adelante Andalucía,
que tenía la alcaldía de Cádiz y la ha tirado, ha quedado en tercer lugar, no quiero tampoco ser hiriente en el análisis. Hemos obtenido 33.000 votos que no han servido para nada. 8 concejales en toda Andalucía, 5 solo en Cádiz. ¿Qué hacemos aquí? ¿Vamos a concurrir de verdad? Todavía está abierto el debate de si van a presentar una candidatura en unas generales. De verdad, no. O sea, creo que ya está claro, tienen que ir todos en una misma plataforma, coalición, alianza, y eso se llama sumar. Que no, bueno, pues ya está, pues que cada uno lógicamente haga lo que quiera, que después los ciudadanos votarán, pero que ha quedado claro que el lío que hay a la izquierda del PSOE ha dejado a mucha gente en su casa, y eso es una lectura que hace el PSOE, que puede ser interesada o no para decir que el fracaso no es tanto por ellos, sino por lo que hay a su izquierda, pues, lógicamente, que van a decir, porque la autocrítica aquí no la practica nadie, pero a mí me parece que también es un hecho objetivo, y lo hemos visto en muchos ayuntamientos, con muchos casos concretos. Es mucho mejor que la izquierda del PSOE vaya junta. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Promesas electorales. Un amigo acude esta mañana a su centro de salud a hacerse pruebas médicas. En medio de una de las salas, un cubo recoge el agua que está cayendo del techo después de las tormentas de ayer, mientras los ciudadanos estoicos esperan. La señora de la limpieza pasa de vez en cuando con la fregona y lo escurre. La semana pasada se anunciaron 580 millones de euros para la atención primaria. ¿Se van a invertir o su espíritu quedará por las calles como esos carteles con las caras de los aspirantes que todavía no se han retirado y que de repente parecen antiquísimos? Es lo que sucede cuando se incorporan ofertas nacionales a comicios municipales o autonómicos. Háblale al nuevo alcalde con la que tiene por delante del Interrail o del cine para mayores, cuyo cumplimiento corresponde al gobierno central. Vamos a ver si se incorporan aquellas promesas por acumulación que se hicieron a los nuevos programas electorales y si resultan coherentes en el conjunto. Aún se desconocen las ideas fuerza de esta campaña, como antaño lo fueron la reforma laboral, la de las pensiones o la subida del salario mínimo. ¿Será la reforma fiscal, el fin de la ley Mordaza, la financiación autonómica? Y en el otro lado del terreno, ¿se intentarán revertir algunas de las transformaciones que ya han sido avaladas por Bruselas a cambio de los fondos europeos? Muchas incógnitas para tan escaso tiempo. Punto y 25. ¿Qué estamos preparando para el larguero, Manu Carreño? Pues estamos preparando lo que hablábamos antes de Sevilla, sí, de la final de mañana, el futuro de algunos jugadores, ahora hablamos del mercado de fichajes, y además vamos a dedicar hoy en el larguero un tramo a hablar del racismo en el fútbol español. Lo de Vinicius no se olvida ni se nos puede olvidar, y vamos a tener a 5 jugadores, jugadoras negras que están en el fútbol y que han estado en el fútbol español. Te escuchamos, Manu. Que vaya bien, Aimar Bretos. Pues mágicamente hemos terminado el programa. Pablo Simón, Enrique Juliana, Isabel Morillo, un abrazo a los 3. Venga, adiós. Un beso fuerte. Hasta mañana, familia, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.